La sangre se robustece con las aportaciones nuevas. Los árboles trasplantados ganan vigor. Las literaturas prosperan con el intercambio con otras tradiciones y la ciencia solo ha prosperado por el intercambio global. De los números arábigos al cero maya, solo la mezcla permanece, dura. Porque las historias personales hacen la memoria colectiva, conocerlas es conocernos. Transcultura es el punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial, mirarse en el otro. Hermann Bellinghausen-Zinsser es un médico méxico-germano, nacido en nuestro país y quien es más conocido por haberse dedicado a la literatura como escritor y poeta, además de analista político. Él es heredero de un apellido con gran tradición en la gastronomía mexicana debido a su abuelo, quien fuera por un tiempo chef de Porfirio Díaz y más tarde el creador de un restaurante de gran prestigio en la capital de nuestro país. Los Bellinghausen era una familia aristocrática en donde destacaban los ingenieros y militares, pero entre ellos, los hijos menores, Hermann se decantaría por formarse como experto en repostería y se prepararía en las grandes cortes europeas. Es un verdadero lujo recibir aquí en el espacio de Transcultura al maestro Hermann Bellinghausen-Zinsser, este maravilloso médico mexicano, pero más conocido por su quehacer en el campo de la literatura, como escritor, como poeta, como novelista, pero sobre todo, muy recientemente, metido al periodismo, comprometido con un sentido profundamente social y un personaje destacadísimo en México por su trabajo como articulista y, por supuesto, por haber documentado todos los movimientos sociales de inicios de este siglo o finales de este siglo en Chiapas. Maestro, un gusto porque hablar de ustedes, hablar de poesía, de novela, de guionista. Ha estado usted prácticamente en todo lo que tiene que ver con el mundo literario, pero también periodístico, como articulista, miembro del periódico La Jornada. Qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, sí. A ver qué sale, sí. Pues lo que salga va a ser siempre interesante viniendo de usted, que tiene tantas formas bonitas de decir las cosas, no solo escritas, sino también habladas. Cuéntenos, ¿quién es digámoslo así, esa punta de lanza de esta familia que de alguna manera entendemos tiene que ver su origen en Alemania? ¿Es así? Sí, en efecto. Bueno, antes que nada yo debo decir que en realidad toda mi vida me he sentido mexicano, pero consciente de que tengo un origen alemán, además del que más o menos tengo información, o sea, sí estoy enterado. Y el primero que llegue es mi abuelo, que es homónimo mío, yo soy homónimo de él, se llamaba Hermann, que era un chef. Él venía de una familia muy aristocrática de Colonia, de la ciudad de Colonia, una familia que databa del tiempo de las cruzadas, y que era una familia que hasta ese momento seguía siendo bastante católica, siempre había apoyado, bueno, desde la construcción, la Catedral de Colonia. Entonces, porque luego la familia pues duró, o sea, después de tantos siglos, claro, hubo divisiones, cambiaron porque se hicieron protestantes en distintas ramas, cambiaron de nombre, pero se mantuvo como una especie de línea católica hasta el siglo XX, digamos, ¿no? Y él era hijo de una familia numerosa, donde por lo que he reconstruido predominaban los ingenieros, los militares, era una familia muy militar, había héroes de guerra, todo esto en el siglo XIX por lo menos, pero yo creo que más atrás. También era de la familia un explorador que nominalmente ruso, que era Fabián von Bellinghausen, que es el que descubre el Polo Sur, el que cruza. De hecho, todavía existe un mar con ese nombre. Eso es con la reina Catalina en Rusia. O sea, todo eso es como, hay como un pedigrí que a mí me divierte, aunque no me identifico mayormente, pero bueno, es lo que tengo. Claro. Y mi abuelo llega aquí después de ser cocinero muy preparado en Europa, porque siendo de una familia aristocrática, aunque con una vocación un poco plebeya, aunque fuera chef, era ser cocinero. Pero estudió en las cortes del propio Kaiser, estuvo en la corte del rey de Noruega, en Cristiania, estuvo en el Gran Hotel de París, no sé, tenía credenciales muy buenas,
he visto incluso las fotos de los pasteles que hacía, lo que fue como su currículum. Y tenía un hermano en México que desconozco en qué condiciones había llegado, pues alrededor del 1900, yo creo. Y de alguna manera lo atrajo a que se viniera para acá. Y él vino a buscar trabajo, aunque a veces he pensado si ya sabía que Porfirio Díaz buscaba un cocinero. El hecho es que él aplica para ser el cocinero del presidente y se vuelve el cocinero del Castillo de Chapultepec pues, unos cuantos años. Él llega en 1906. Ajá. El hecho es que, digamos, renuncia por razones domésticas antes de la Revolución. Entonces él ya no trabaja con Porfirio Díaz cuando viene la Revolución. Claro. De hecho, él trabaja, pues, se contrata de chef en donde lo hayan contratado, en algún hotel, creo. Y viene la Revolución y él decide quedarse, extrañamente, pero yo creo que lo que le sucedió a él particularmente es que se enamoró de México desde que llegó. Claro. Se enamoró de los sabores, de los olores. Ajá. Siempre hablaba de eso, a lo que olía México. Le encantaban las frutas tropicales que él nunca había comido. O sea, aquí descubrió otra cosa. ¿Se casa con mexicana? No, se casa con una alemana, pero es un poco después. Ajá. Entonces él llega y descubre este México. Y luego en esos años turbulentos de la Revolución, no sé por qué motivo no decide irse, sino se queda. Claro. Entonces eso lo salva de la Primera Guerra Mundial, donde buena parte de su familia se muere, porque eran militares. Pues entonces sí, se diezma mucho sus hermanos, sus parientes. Pero él conoce a una alemana que había migrado a Estados Unidos primero, ajá, también de la misma zona del río Rin, en Renania, ajá, de un pueblo que se llama Idar Oberstein, que tiene el dato curioso de que es donde nació Bruce Willis, porque su papá era un militar que estaba puesto en ese pueblo. Ajá. Es un pueblo en el río Rin. Ajá. Y mi abuela llega a Estados Unidos y termina en México. No sé bien, sé que se llevaba muy mal con su padre en Alemania. Ella tenía una cosa muy anglófila, le gustaba mucho el inglés. Ajá. Y llegó a no sé a dónde llegó, pero acabó en México trabajando en un hotel de recepcionista. Y yo creo que ahí conocí a mi abuelo y pues se casaron. ¿Cómo se llamaba y se apellidaba esa abuela? Se apellidaba Schmidt. ¿Schmidt? Schmidt. ¿De nombre? Emilia. Emilia Schmidt. Ah, mire. Y solo tienen un hijo. A medios de la Revolución, en 1915, nace mi padre. Ajá. Y pues aquí ya la familia se establece. Mi abuelo nunca cruza el Atlántico de vuelta, cosa que a veces no acabamos de entender, porque en los 20 mi padre y mi abuela viajan a Alemania en un barco y mi abuelo se queda, no va. Y se ve que ya le había roto realmente con Alemania, ¿no? Un aporte interesante al quehacer literario de Hermann Bellinghausen lo daría su abuela paterna, Emilia Schmidt, quien era también alemana y una amante de la literatura inglesa que gustaba de coleccionar y leer libros de poesía inglesa del siglo XIX. Ella tenía una interesante colección que terminaría por heredar al paso de los años su nieto Hermann. Se quedan en México, ya estamos hablando del siglo XX, sí. Pues la posrevolución, y esa familia de alemanes que se encuentran y se enamoran en México, ¿tienen cuántos hijos? No, bueno, mis abuelos solo tienen a mi padre, que nace en el 15, como decía, y tiene, yo creo que él tenía un cierto problema de identidad mayor. Ajá. Él sí estaba más escindido. Ajá. También se sentía alemán, pero luego vino todo el asunto de la guerra mundial y todo, que yo creo que lo descontroló mucho a mi papá, toda esa cosa. Ya no sabía si era buena onda o mala onda ser alemán, no sé qué. Luego se hizo muy pro-yanqui, hacia el final, o sea, como que se abraza y empieza a trabajar en una transnacional gringa. Ajá. Por años, lo explotaron horriblemente. ¿A qué se dedicó él? Él era ingeniero. Ajá. Él, o sea, mi abuela algo tenía que no le gustaba el restaurante, aunque trabajaba y era la cajera a veces y eso. Ajá. Entonces como que lo educó para que nunca quisiera heredar el restaurante. Bueno, es que hay que decir que es una tarea no solo muy apasionada la de chef, pero muy entregada y muy sacrificada como restaurante. No, pues hay que estar al pie del cañón. Y además yo me imagino que tenía unos requerimientos de calidad muy grandes, ¿no? Debe haber sido, porque era un chef muy prestigioso. Lo elogia Salvador Novo en La Nueva Grandeza Mexicana,
Todavía es un libro de los 40, es el libro de Novo. Pero mi abuelo al inicio de los 50 decide vender, decide retirarse, y también mi padre y mi madre se casan. En esos años las parejas duraban muchos años, creo que llevaban muchos años de novios, pero finalmente se casan. Entonces, mi madre también es de una familia de origen alemán, pero más antigua en México, que son los Sincer Laue, digamos, que esos llegaron en el siglo XIX, hasta donde mi familia, algunos de mis primos se han dedicado a investigar las raíces, y se ubica que el primer Sincer en América vendría siendo el abuelo de mi abuelo, nace en Nueva Orleans, o sea, ahí ya migraron, pero eventualmente aparecen en México. Y se vuelven familias mexicanas, sobre todo los Sincer se vuelven muy buenos comerciantes, por lo que entiendo. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. ¿Te acuerdas de aquella canción, Tiempo de Vals de Chayanne? Y que todas las tías la bailaban en sus 15 años, pero nunca te has puesto a pensar de dónde viene ese baile y esta palabra. Te cuento. El vals surgió de los bailes de cortejo de los plebeyos en Alemania y Austria del siglo XVIII. Este baile se deriva del concepto alemán Walsen, que significa girar. Desafiaba las costumbres sociales de la clase alta con sus movimientos libres. Pero cuando los aristócratas se dieron cuenta de los movimientos de baile de sus sirvientes, lo probaron y les gustó, creando una oportunidad de libertad, romanticismo y mezcla social entre las clases altas y bajas. Hermann recuerda con especial cariño a su abuelo, de quien heredó su nombre y su apellido, y siente que el rechazo de su abuelo como alemán al régimen nazi pudo ser la causa de que ya nunca más regresara a Alemania. Y particularmente lo recuerda como un hombre muy amable y sobre todo agradecido con sus trabajadores. Su abuelo fue el primero que le dio a probar cerveza a ese Hermann, que era un jovencito, pero el orgullo de su abuelo por ser el nieto mayor. ¿A qué edad muere tu abuelo más o menos? Mi abuelo, como alrededor de los 70 años, alrededor de la edad que tengo yo ahorita, más o menos. ¿Y tampoco fue un papá que en algún momento ofreciera o encauzara hacia cierta línea a ustedes? No, yo creo que, y mi abuelo yo creo que tampoco. No, yo no recuerdo que, o sea, sí quería ayudar, no entendía nada, yo quería estudiar literatura y para él eso era como ruso, pero luego entendieron cuando me metí a medicina, o creyeron entender, pero tampoco entendieron, pero pues eso es la naturalidad, sobre todo en esas décadas. Ajá. Ahora ya un poco, si la niña dice quiero ser psicóloga, en esa época mi hermana quería estudiar y ya era un problema que quisiera ir. Mi mamá no había terminado la secundaria, aunque tenía una formación sobre todo musical muy amplia. Ajá. Porque mi abuelo Sincer era un melómano tremendo. Entonces de hecho, y mi hermano fue un musicólogo, crecimos oyendo música desde el que nacimos. Pero qué maravilla, en mi casa se oía música clásica buena todo el día. Pero una cosa como familiar de los Sincer. Era lo que conservaban, ni siquiera de aristocracia, era de gusto. Maestro, volviendo a la comida, sí. Porque aquí en Transcultura, en el programa, hay un espacio dedicado a esas herencias culinarias alemanas. Sí. ¿Cuál era y qué era lo que se comía en casa, por ejemplo? Hablamos de que doña María Teresa, su madre, mi mamá era buena cocinera. ¿Qué era alguna situación que no debía faltar en la mesa? Por ejemplo, me imagino, no sé, los domingos o el día de comida familiar en que se reunían. Bueno, en realidad es curioso porque había una especie de dos bandos en mi casa. Ajá. Mi madre tenía un paladar muy mexicano, entonces comía concentraciones importantes de chile. Y tuvimos durante muchos años un par de, se les llamaba sirvientas entonces. Ajá. Una era una mujer otomí y otra era una mujer de Michoacán, que eran, yo no sé si las entrenó o eran muy buenas cocineras, entonces se cocinaba muy bien. Yo recuerdo que, por ejemplo, echaban a la licuadora chile y cebolla y así, chiles verdes, y esa era la salsa, o sea, de verdad chile. Ajá. Pero
una parte de la familia no comía chile, mi padre no podía comer chile, tenía por lo menos uno de mis hermanos o mis hermanas no comía chile, entonces había salsa, pero las cosas no siempre podían ser picosas. Mi padre tenía una intolerancia grave al chile. ¿Y qué se comía, por ejemplo? Se comía buen pescado, cuando era pescado, se comían las variantes de muchos de los, como guisos a la tipo europeo, un poco de carne con papas y ese tipo de cosas. En las salsas estas tipo goulash. Habían goulash, sobre todo hacían muy buen páprica. Y mi mamá cocinaba mucho con curry también. Pero porque incluso en mi casa yo todavía recuerdo los botes de ingredientes de mi abuelo, que eran maravillosos. Eran unos botes húngaros, por ejemplo, de páprica así grandes, que pues no se habían acabado porque tenían, no sé, 2 kilos de páprica, no sé cuánto. Estamos aquí en el Selva Negra, pues con mucho gusto con ustedes disfrutando de esta comida que se llama goulash. Pues estos son los ingredientes. Si es el puré de tomate, el chambarete tiene un poco más grasa, entonces le aporta más sabor a la carne, ¿no? Tenemos apio, ajo, cebolla, zanahoria y poro. Acá tenemos la páprica, sal, pimienta y lleva romero, eso es parte de nosotros, de mi hermana, de su receta, y tomillo. Se calienta un poco el traste para poder quemar un poquito la manteca. Le ponemos manteca de cerdo. Y lo primero que vamos a hacer es sellar la carne. La carne en cubos. Dejamos que se selle. Le vamos dando la vuelta. La idea es conservar los jugos de la carne adentro de la carne, ¿no? Ya en este momento le vamos a poner las verduras o la presa. Ajo y cebolla, zanahoria y poro, el puré de tomate. Es puro jitomate, primero se hierve 1 minuto y después se le quita la cáscara. Es el pimentón, sal, pimienta, tomillo, romero, también le da más color, pimentón. Esto es muy típico en Europa. Ponemos unas hojitas de laurel que se van a retirar después de que saquen todo su sabor. Hay que ponerle caldo de res y cada 15-20 minutos se va revisando. Si necesita más agua, se le va poniendo y se le va revolviendo para evitar que se pegue. Esto es a cocción muy baja y tapado. Y un poco de jerez seco. Ahí está, dado el cocimiento pues se oscurece un poco y con una pasta El padre de Hermann se llamaba Karl Bellinghausen y fue el hijo único de esa pareja, ese matrimonio de migrantes alemanes que gozaron y disfrutaron de la riqueza de México y de toda su diversidad. Y precisamente Hermann y sus hermanos disfrutaban de aquel abuelo que, ya retirado del negocio del restaurante, disfrutaba de cocinar y preparar magníficos platillos con vegetales de su huerto, así como de aves que también criaba en su amplísimo jardín. ¿Cómo determinas y cómo decides estudiar medicina? ¿Y qué es lo que te lleva al periodismo finalmente? No sé, mira, yo hice una preparatoria, creo que muy buena. O sea, sobre todo tuve un maestro de literatura extraordinario. ¿Dónde estudiaste? Una escuela que ya no existe, que se llama Instituto Patria, la escuela de los jesuitas. Ay, claro que sí. De donde salieron de las generaciones, la mía y las cercanas, muchos escritores que allá andan, o que allá anduvieron. ¿Quiénes? Pues, por ejemplo, Luis de Tavira, Aguilar Camín, Alberto Ruiz Sánchez, Marcelo Uribe, Bernardo Ruiz. Seguro se me van nombres. Muchos de ellos compañeros tuyos, algunos. Sí, bueno, además hay una cosa importante. Recibo una educación de filosofía también muy buena, con otro jesuita, Ignacio Palencia, que era maestro de la facultad. ¿Ahí todo en el Instituto Patria? Sí, pero empiezan a volverse loquitos los curas, porque se empiezan a psicoanalizar.
Se hacen aliados de Méndez Arceo en Cuernavaca. Sí, claro. El director de la prepa se vuelve el asesor de Méndez Arceo. Uy. Entonces la escuela se radicaliza terriblemente, pero era una escuela de clase media y burgueses, ¿no? Claro. Había hijos de políticos, había hijos de intelectuales, y gente, y hijos de ricos, y también clase media, porque tenían esta cosa de que esto era más revueltita, ¿no? Ajá. No era tan cara. Y era relativamente cerca de mi casa, en la colonia Irrigación. Claro. Estaba en Polanco. Estaba donde ahora está el Palacio de Hierro de Polanco. Ajá. Donde está San Ignacio, que es la iglesia de esa escuela. Así es. Y entonces yo no veía otro futuro que dedicarme a la literatura. O sea, no. Ajá. Para mí era lo único que importaba. Estabas en preparatoria y dijiste, Sí, ahí y de voy. hecho los jesuitas me quisieron jalar a la Ibero y yo me negué porque yo quería irme a la UNAM. Y entonces... Entonces entro a medicina. Ajá. Y se transforma mi vida. Nunca dejo de escribir o de pensar en la literatura o de tener, o sea, ¿Sí es lo mío. ejerciste la medicina? Sí, terminé la carrera, di clases 8 años de microbiología en la universidad, fui médico siempre estuve en la Secretaría de Salud, o sea que también ahí fue donde conocí a los pobres, o sea, en el Hospital Juárez, que es memorable. Eras ya un médico, digámoslo así, en acción, muy politizado. Sí. ¿Y cuándo o cómo empieza a llegar el periodismo, la novela, Bueno, también la viene desde escritura? antes, porque en la preparatoria yo hacía periódicos con 2 amigos que tenían una vocación periodística muy grande, Ajá. que de hecho han sido periodistas Ajá, ¿quiénes? toda su vida. ¿Sí? Y yo no tanto, pero hacíamos ¿Quiénes? periódicos. Uno es Raúl Trejo del Arbre Ajá. y el otro es Francisco Báez Rodríguez, que hasta hace poco tengo entendido que dirigía Crónica, ¿no? Pero que con ellos también llegué a la jornada. Es decir, hay un ciclo también grande que tiene que ver con el periodismo. Claro. Empieza desde la preparatoria. Ajá. ¿Ya escribías? sí, yo Al tiempo que hacías esta parte No, yo escribía desde de dirigentes. la secundaria. Ajá. Ok. Y así poco a poco es como llegas a la jornada, pero digo, antes tuviste Entonces, revistas. déjame, es que luego, estando de médico, Flores Cano me llama de editor de Nexos, cuando empezaba Nexos, que había 3 áreas en el momento original, que eran ciencia, arte y literatura, y sociedad. ¿No? Entonces era como ciencias sociales, literatura y cultura y ciencia, que era la parte más coja porque los científicos siempre han escrito menos bien, pero también me di cuenta que no puede hacer las 2 cosas. O sea, que la medicina era, porque realmente sí me la creí, sí estudiaba y me di cuenta que me iba a tener que pasar la vida estudiando o iba a ser un médico malo. ¿Y cuándo ya la literatura entonces, te jaló? Cuando decido irme de editor profesionalmente a Nexos. Hermann Mellinghausen recuerda que aunque estudió para ser un médico, siempre se sintió atraído por la literatura. Y es que desde niño cuenta que fue un gran lector y este hobby se acrecentó en la preparatoria que cursaría en el Instituto Patria, un colegio jesuita. Y en este gusto por la lectura, su cómplice fue también su abuela materna, Luz López Sincer, quien era una gran lectora y le consecuentó muchas travesuras de adolescente, entre ellas leer revistas en francés y también facilitarle el libro La náusea de Sartre, que no era sugerido para su edad. Según Hermann, de estas experiencias y de su afición por la lectura, surgiría su compromiso con la izquierda mexicana y con las causas a favor de los mexicanos de menos posibilidades. Él se siente tan mexicano como los demás y en cuanto a la migración masiva que recibe nuestro país, dice que para él este es un asunto que el Estado no ha tomado con toda la responsabilidad que se requiere. ¿Cuál es su opinión sobre la realidad que vive hoy México como país receptor de estas migraciones masivas en condiciones de desesperación, de violencia, de crimen organizado infiltrado a través de distintas formas en las zonas fronterizas del país? ¿Qué podemos decir? Hay un cambio profundo donde vienen muchos de ellos. Las migraciones no creo que sean iguales. Yo creo que la gente que viene de Venezuela o de Cuba
tiene un poco otra cosa, incluso otra formación. Pero todos esos que vienen de Haití, que son muchísimos, o que vienen, bueno, de Guatemala, lo que pasa es que ya ni nos vemos, no estamos acostumbrados a no verlos, o de Nicaragua, de El Salvador, pero sobre todo la población que yo veo que viene de Haití, que es muy grande, vienen del peor lugar del continente, si no es que del mundo, un lugar donde no hay gobierno, donde las pandillas van, se meten a las casas, sacan a las gentes, se llevan a las niñas, o sea, es el infierno total. Queman, roban, no pueden circular en las carreteras, están atrapados en sus localidades. Sí. O sea, es el lugar donde la vida es peor en el continente americano. Y de pronto, la única entrada que tienen para Estados Unidos, que es la Meca, es México. Claro. Pero México mismo se ha vuelto un lugar atractivo, tampoco está mal vivir en México para ellos. Y entonces plantea una cosa un reto ético a los mexicanos, que es aceptarlos. El mexicano no está acostumbrado a llenarse de negros o de chinos o de hecho siempre hay un resabio, aunque no es un país abiertamente racista, es un país muy racista. Yo creo que tenemos que desarrollar una empatía nacional muy fuerte, por un lado con los propios mexicanos, los indígenas y los trabajadores, y por otro lado con todos esos que no van a dejar de llegar y que más bien tenemos que adaptar el país y las estructuras a atenderlos dignamente, porque está claro que en Estados Unidos van a recibir a una mínima cantidad. Claro. Y no importa quién gane, van a recibir una mínima cantidad sin ninguna empatía, como se han comportado en las últimas décadas Estados Unidos. Y México tiene una obligación moral, es una oportunidad ética, pero también es un reto único en el mundo. ¿Qué otro país tiene la situación que tiene México? Un país tan grande. Además, se pueden reubicar en muchos lugares, lo cual va a cambiar al país muchísimo. Bueno. Maestro, muchas gracias por estos minutos que han sido deliciosos, pero pues ya sabe usted, la televisión siempre es bien tirana. Muchísimas gracias. Continuamos aquí en Transcultura. Matthias Geritz es un reconocido artista, arquitecto y escultor mexicano de origen alemán. Es considerado una de las principales figuras promotoras del arte y la cultura en México, nacido el 4 de abril de 1915 en Danzig. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Berlín-Charlottenburg, donde estudió filosofía e historia del arte. Llegó a México en 1949 tras huir de la Segunda Guerra Mundial. Instalado en la Ciudad de México, inició proyectos como el Museo Experimental El Eco, La Serpiente, La Ruta de la Amistad, e impulsó la corriente llamada arquitectura emocional, que se caracteriza por la expresión emocional a través de formas y colores abstractos. Entre sus proyectos más sobresalientes se encuentran las torres de satélite, en colaboración con el arquitecto Luis Barragán. La monumental escultura consiste en 5 prismas triangulares de distintos colores, ubicada en la ciudad satélite. Es considerada una de las obras más importantes del arte público en México. Matthias Geritz dejó un extenso legado artístico que ha influenciado a varias generaciones de arquitectos, escultores y artistas plásticos.